Entonces, como les decía, entendiendo el contexto, y esto es algo que les recomiendo hacerlo no todos los días, pero quizá una vez al mes, ¿sí? Es entender todo ese contexto macro. El contexto macro lo van a ver en daily y si quieren verlo de alguna manera, pues sí, véanlo como una estructura muy grande. Ustedes se dan cuenta, mis bis y mis boss son gigantes. Todo lo que yo manejo dentro de esto es transición y liquidez, porque a mí lo que me interesa es saber a dónde puede llegar el precio. De esa manera estoy seguro de que cuando trade un corto, no puedo ser tan ambicioso que como cuando trade un largo, ¿no? En este caso, al saber que estamos alcistas, yo entiendo que mis largos son largos, es decir, mis compras van a largo plazo y mis cortos son cortos, es decir, mis ventas van a menor plazo. A diferencia de que si estuviésemos bajistas, ¿no? Si estuviésemos bajistas, mis cortos son largos, es decir, dejamos correr las ventas y mis largos son cortos, es decir, no somos tan ambiciosos con las compras. Eso es algo clave que tienen que entender. Como les decía, una vez entendimos que todo este movimiento simplemente fue A, B y C, podemos percatarnos de que estamos actualmente en un proceso de ruptura de este punto B y una nueva creación de un punto A, ¿sí? Así que no nos ponemos tampoco una barrera mental de, bueno, voy a buscar solo compras o solo ventas. No, porque estamos hablando de daily ahorita. Pero sí podemos tener en cuenta de que lo que estamos presenciando ahorita simplemente es un retroceso para potencialmente continuar al alza, ¿sí? Esto nos evita expectativas, por ejemplo, de seguir vendiendo cuando el mercado resulta que ya cumplió su retroceso y se encuentra subiendo, ¿no? Entonces yo sigo vendiendo, el mercado sigue subiendo, sigo vendiendo y el mercado sigue subiendo, etcétera, etcétera. Obviamente esto no es algo que nos vaya a pasar a nosotros acá, entendiendo ya contextos de Smart Money, pero hay mucha gente que tradea de esta manera. Por ejemplo, muchos retails lo que están buscando acá es poder comprar en líneas de tendencia, ¿sí? Y cuando el mercado se dan cuenta de que rompe sus líneas de tendencia, claro, empiezan a buscar pisos y techos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos compradores, así como tuvimos, a ver, vamos a marcarlo, creo que tengo ahí. Aquí tenemos compradores, aquí también tuvimos compradores y aquí también vamos a tener compradores. Los retail se basan en lo que sucedió en el pasado para reaccionar en el presente. Nosotros entendemos que el pasado es literalmente historia y simplemente se convierte en zonas de target. Por eso, por ejemplo, para mí no es lo más óptimo estar buscando aquí una compra, a pesar de que esto sea un imbalance. ¿Por qué? Porque recalcando los modelos de entrada, nosotros tenemos que tener algo en cuenta. Ahorita estamos presenciando un modelo 2, ¿no? El precio subió mucho, quebró, vamos a dibujarlo bien, el precio subió mucho y quebró un máximo anterior. Empezó a retroceder y ahorita se está encontrando con un imbalance, que digamos que está aquí. A pesar de eso, todo esto se convierte en modelo 2, ¿no? Y luego 2.1. Hasta que el mercado llegue a un 50%, número uno, hasta que llegue a un 50%, y solo ahí vamos a tener un potencial modelo uno. De ahí no importa si es que yo vendo o si es que yo compro, estoy hablando de un modelo 2.1, ¿sí? Para yo entrar en un modelo uno necesito necesariamente entrar a un 50% del fractal, pero para que se cumpla al 100% ese modelo, necesito transiciones a nuestro favor. Ahí es donde entra la importancia de las transiciones. Para yo poder tener un modelo uno necesito tener estructura y transición en concordancia, es decir, en una misma dirección. Caso contrario, pues no estoy tradeando un modelo uno. Tranquilamente podemos ver que todo este proceso
alcista del precio, nos deja un fractal, ¿no? Nos deja acá una estructura alcista de este punto a este punto. Si se pueden percatar, todavía no hemos llegado a un 50% y por lo tanto seguimos inmiscuidos en un modelo 2. Mientras el mercado no llegue a este 50% que lo voy a marcar por aquí con esta línea, no estaríamos hablando todavía de un modelo uno. Y no es que no podamos comprar, pero tenemos que saber que todavía nuestra prioridad van a ser las ventas. Esto de aquí nos permite, por ejemplo, a mí me permitió aguantar este trade, ¿sí? Yo sigo dentro de esta venta que estoy esperando 177 pips y por el momento debe estar ahí entre unos 160, no, 150 a 155 pips. ¿Y por qué puedo dejar correr este trade? Entendiendo el contexto macro, ¿sí? Entendiendo todo el contexto macro del que les estaba hablando. De dónde viene, a dónde va y por qué. Entonces, una vez entendemos esto, podemos centrarnos ya mucho más en las transiciones, más actuales, me refiero. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Vamos a desarrollar todo este proceso transicional del precio, que claro, a pesar de que veníamos alcistas, entendemos que las transiciones bajistas son necesarias para luego continuar alcistas. Entonces acá el precio nos desarrolla el primer quiebre, punto de quiebre, zona de pullback y continuación. Posterior a eso, tenemos quiebre, punto de quiebre, zona de pullback, que fíjense cómo esta zona de pullback no es rota, pero al mismo tiempo el precio viene y rellena el imbalance, ¿no? Rellena el imbalance casi a un 80%. Esto es un vacío, ¿sí? El imbalance es cerrar completamente ese vacío. Entonces, si nosotros aplicamos un Fibonacci en todo este vacío, nos damos cuenta de que cuando el precio llega al 100%, vamos a hacer un poco de zoom, cuando el precio llega al 100% es donde tenemos el imbalance. En este caso vemos que el vacío se cerró a un 70% y esto empieza a ser relevante porque mientras el vacío sea eh, llenado en un mayor porcentaje, tenemos mayores probabilidades. Pero en este caso, para el precio fue necesario simplemente llenar el 70% del mismo, considerando también de que acá teníamos una zona de caos, ¿no? Voy a ir marcando las zonas de caos. Esta era la última y como se pueden dar cuenta, el precio nunca la rompe. Posterior a eso, ¿no? El precio me confirma la siguiente transición bajista. Recuerden, teníamos quiebre, punto de quiebre, zona de pullback, continuación. Luego teníamos quiebre, punto de quiebre, ¿sí? Y este punto de quiebre era muy relevante. Es más, acá lo tenía marcado, voy a ir borrando esto. Y después de buscar la causa anterior, por eso es importante tener marcadas las causas, porque la causa al mismo tiempo nos puede dar acción y reacción. Y termina rompiendo por completo este punto de quiebre. Y ahorita nos estamos inmiscuidos en un nuevo quiebre, un punto de quiebre por acá, que ya fue roto, y una nueva zona de causa que no ha sido testeada. Entonces, esta es mi zona de causa. Y aquí viene lo importante. Las zonas de causa me permiten tradear en contra de la transición, es decir, en este caso en compras, y también a favor de la transición, es decir, en ventas. ¿Por qué es una buena idea el haber comprado aquí? Porque simplemente entendemos que las transiciones son un ciclo del mercado, en el que cada vez que el mercado rompe una zona de soporte, necesita dejarme un nuevo punto de quiebre y luego dejarme una zona de pullback o visitar una zona de pullback anterior. Y si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que hacemos en el modelo uno y el modelo 2. ¿Por qué ejecutamos una compra después de romper un BIS o un sell side liquidity? Porque después de romper el sell side liquidity, el mercado ha completado su ciclo y necesita retroceder. ¿Qué tenemos aquí? Un quiebre, un punto de quiebre
una zona de pullback y una continuación. Si ustedes se dan cuenta, los modelos de entrada están basados en el proceso transicional porque es la manera íntegra en la que los mercados se mueven en base a este ciclo. Entonces, una vez identificamos en H4 que el mercado ha roto el último punto de quiebre, nos deja uno por quebrar, lo que ya se convierte en una zona de target para cuando yo venda, y retornemos acá, ¿no? Y tengo una zona de causa. ¿Qué es esta zona de causa? Para saber que no están dormidos, traders. ¿Esta zona de causa qué es? ¿Quién puede responder en el chat en qué se convierte esta zona de causa? Oferta, correcto. Algo más. Voy a darles una pista aquí. Atracción para el precio, exactamente. Atracción para el precio. ¿Por qué le llamamos causa? En base a la teoría causa-efecto. Toda acción tiene una reacción, ¿no? Entonces, o esto, puede ser que el precio rompa, ¿sí? O puede ser que el precio respete, ¿sí? Pero, sin embargo, es una zona de atracción que luego me pueda dar esta causa, un efecto que sería un movimiento bajista, es distinto. Entonces, siempre las zonas de causa es importante tenerlas marcadas en macro porque nos dan esta perspectiva de hasta dónde podemos llegar. Entonces, simplemente, una vez identificamos ya todo este modelo transicional, en H1 podemos empezar ya a estructurar mejor nuestra operativa del día, ¿no? Donde podemos ver, vamos a retroceder el precio, ahí, como a las 8, perfecto. Entonces en H1 nos damos cuenta de que esta zona de causa es bastante grande y en H1 todo lo contrario, es muy pequeña. Así que simplemente decidimos delimitar. ¿Cuál me llama más la atención? ¿La de H1 o la de H4? En lo personal, me llama mucho más la atención la zona de H4. ¿Por qué? ¿Quién me puede responder, traders, cómo representamos toda esta zona de aquí? ¿Sí? Voy a bajarle un poquito la opacidad, pero ¿cómo representamos esta zona específica que marqué en amarillo? De este punto a este punto. Es una zona libre de ¿qué? ¿Quién sabe qué es toda esta zona llena de velas consecutivas bajistas? Perfecto, muy bien. Es una zona libre de tráfico. ¿Qué es el tráfico en el mercado? Combinaciones de velas. Alcista, bajista, bajista, alcista. Eso sabemos que son zonas de oferta-demanda. Entonces, cada que el mercado se encuentra con una zona de oferta o demanda, se le complica más avanzar porque tenemos a vendedores que están tratando de hacer caer el precio aquí y cuando el precio llega a esa zona de tráfico, obviamente necesita de más liquidez de compradores para seguir. Pero cuando llega a estas zonas donde no tenemos tráfico, porque todo esta zona es de ventas, para el mercado es más fácil lograr subir. ¿Ok? Entonces, mientras menos tráfico exista, sabemos que el movimiento puede ser mucho más interesante. Ahora vamos a analizar en H1 cómo se dividen nuestras transiciones. Ya sabemos que esto es un punto de quiebre sí o sí de H1, ¿no? Sin importar nada. Quiebre, punto de quiebre, zona de pullback, que es la que habíamos visto, y continuación. Y luego tenemos este quiebre, este punto de quiebre, esta zona de pullback y esta continuación. Siempre las transiciones de H1 van a estar correlacionadas con las de H4, ¿sí? Pero la transición evidentemente va a tener sus diferencias y por eso es importante que no nos confundamos al nosotros, por ejemplo, ver acá, vamos a usar el pincel, no tenemos que confundirnos traders al nosotros ver algo como esto. Transiciones alcistas en H1, ¿no? Que están haciendo esto y pensar que ya estamos alcistas. Esto llega a suceder cuando los traders no tienen claro el contexto general. ¿Cuál es el contexto general? Estamos bajistas. Esta es una zona de oferta. Entonces yo entiendo e interpreto que estas transiciones alcistas son necesarias
e indispensables para yo llegar a mi zona de causa y darme un potencial efecto. No es que esté alcista, es que yo puedo apalancarme de esos retrocesos que el mercado siempre da, rompe un punto de quiebre, retrocede, rompe un bis, retrocede, rompe un buy side, retrocede, rompe un sell side, retrocede. Es exactamente lo mismo. Diferentes nombres, claro que sí, pero es exactamente lo mismo. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta de qué es lo que tenemos acá. Y entendemos que, por ejemplo, graficar esta zona de causa no es lo más óptimo. ¿Por qué? Porque tengo una zona de causa mucho más relevante. Yo no puedo estar buscando ventas en esta zona de causa porque sé que el precio potencialmente me va a eliminar. ¿Con qué objetivo? Buscar la zona principal que es esta, ¿sí? Entonces, yo no busco estas ventas entendiendo lo que me está mostrando H4. Fíjense, no hay nada de tráfico en H4. Todo es consecución bajista y mientras menos tráfico tenga, más rápido puede subir el mercado. Entonces, claro, después de romper estos puntos de quiebre, ya simplemente me puedo enfocar en comprar. Y el día de hoy era un gran día de compras. Nos vamos de M15 y aquí ya empezamos a utilizar un poco mejor la metodología de Smart Money, ¿no? Entendemos que todo esto, que ya sabemos que existe gente que va a estar buscando vender aquí, ¿no? Incluso Smart Money Traders que están buscando las ventas en estas zonas van a ser eliminados porque ya nos llevamos un punto de quiebre, ya nos llevamos un mínimo, un sell side, como quieran llamarlo. Y hemos construido toda esta escalera de liquidez acá, ¿no? Toda esta liquidez que tenemos construida acá, potencialmente, en especial esta, podría ser eliminada. Así que identificamos qué es lo que nos empieza a mostrar el precio. Y si nos vamos de M5, vamos a ver que tenemos acá un break. Tenemos acá un break y aumenta nuestras posibilidades de una potencial ejecución en compra. Si el precio llega a nuestras zonas óptimas, compramos, caso contrario, pues nada. Llegamos al 70% básicamente, junto con este imbalance, ¿sí? Vamos a ver luego si teníamos un MS. Fíjense el rango de imbalance, cómo se marca. ¿Cuál es el imbalance aquí? Este, ¿sí? Esto está en los cursos en nuestra web, pero mucha gente he visto que no suele marcar el rango de imbalance. A veces suele marcar simplemente el imbalance. Entonces, este es el imbalance, pero nuestro rango de imbalance es esta. La vela más cercana al precio considerando el imbalance. Entonces, todo esto de acá se convierte en nuestra liquidez, ¿sí? Y aquí vemos como el precio ingresa a esta área. Y esto es importantísimo. Fíjense lo que hizo aquí el mercado. Vamos a borrar un momento el FIBO. A esto le llamamos inducción de mercado, ¿sí? Y lo vamos a ver mejor en H1. El mercado viene, llega al rango, ¿no? Llega al rango, pero no llega al 50% como tal. Nos vamos de M1, ¿sí? Y lo primero que podemos ver aquí es esta inducción. ¿Qué es una inducción? El mercado tratando de convencernos de hacer algo que no deberíamos hacer. ¿Cuánta gente va a estar comprando aquí? Muchísima gente. Y esto no quiere decir que no podamos haber ejecutado esta compra, ¿no? Aquí tenemos MS y todo el rollo. Pero si lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? Y entendemos que nuestro 50% está aquí y que esto de acá es liquidez, entendemos que esto puede llegar a ser una zona de inducción, es decir, una zona en la que se induce a las compras para luego eliminar esos stop loss. Esto es algo muy importante que tienen que tener en cuenta siempre. Las zonas de inducción funcionan de esa manera. Nos inducen a una compra, a una venta y luego nos terminan eliminando. Entonces, bueno, muchos traders aquí podían haber tenido incluso
un potencial break-even, ¿no? Pero estamos hablando también de un stop loss bastante, bastante bueno, en el que con 2.5 pips, esto hubiese sido un trade más que suficiente. Incluso 3 pips. Si exageremos con spreads y todo, esto es algo extremadamente suficiente. Pero este pequeño patrón que yo les muestro aquí, que no hubiese sido necesario tampoco, esto era una excelente entrada y punto, pero este patrón de aquí se repite constantemente. Si nos vamos otra vez a H4, lo vamos a ver. El patrón de inducción se cumplió aquí, pero muy macro, ¿no? Existen compras. Una vez el precio desarrolla esas compras, el mercado cae abruptamente, elimina a estos compradores en break-even o los elimina por completo y luego sube. Si ustedes se ponen a checar el mercado en cualquier temporalidad, se van a ir dando cuenta de que esto se repite constantemente. Y la gente que está en el trading en vivo sabe que eso es algo que estamos esperando casi todos los días para una buena toma de decisiones, ¿no? Y bueno, luego, ya en base a todo este contexto generado en el precio, este hubiese sido una compra excelente para el día de hoy, que hubiésemos podido estar buscando cerrar en esta liquidez. Puntos importantes para marcar un take profit óptimo. Me gusta mucho el 50% de los equal highs e equal lows. ¿Cuál es mi equal high? En este caso, este punto y este punto, ¿verdad? Estos dos puntos están marcando mi liquidez. Como yo sé el 50% y la mejor área para sacar beneficios, marco con esta herramienta, ¿sí? De rango de fecha, de inicio a final. Es decir, de este punto a este punto. Y donde me marque el 50%, ese es el 50% de mi liquidez. Y son áreas muy interesantes para cuando yo estoy tradeando en contra y yo poder ejecutar este tipo de toma de beneficios. ¿Por qué no marco el máximo de la liquidez? Porque estamos bajistas. Y tenemos que entender que esto podría llegar a ser un punto de venta sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, por ese motivo, y si estamos esperando a que la liquidez sea eliminada por completo, quizá nos quedemos esperando porque el mercado toma esta liquidez y empieza a caer. Entonces, cuando estamos tradeando en contra de la dirección, lo mejor que podemos hacer es marcar nuestra toma de beneficios en el 50% de la liquidez. Sin embargo, entendiendo también H4, podríamos interpretar de que tiene muchísimo potencial este trade en base a poder incluso llegar a nuestra zona de causa de H4. ¿Sí? Y así es como se desarrolla todos los días nuestro trading. Identificamos transiciones, marcamos zonas de causa, entendemos el contexto macro y cuando hablo de macro hablo de muy macro y finalmente identificamos, ¿tenemos punto de quiebre? Sí, perfecto, probables retrocesos a buscar zonas de causa. No tenemos puntos de quiebre rotos, entonces probablemente nuestro objetivo va a ser eliminar los puntos de quiebre, como por ejemplo aquí, ¿no? Esto es un error también que mucha gente puede llegar a cometer. Vamos a borrar esto de acá y esto de acá. Hay mucha gente que lo que está viendo acá es un área de compras. ¿Por qué? Pues porque muchos smart money traders lo que ven aquí es el clásico choch que llaman, ¿no? Que ya no tenían qué nombre ponerle, entonces le pusieron choch. Esto toda la vida ha sido oferta-demanda traders. No se dejen engañar con nuevas metodologías que ya existen hace tiempo. En la oferta-demanda, esto siempre se conoció como un break. Y acá, pues, la mayoría lo que ve es un hermoso panorama de compras. Dicen, aquí el mercado vino, testeó este order block, ¿no? Y
me confirmó este movimiento alcista. Entonces vamos a marcar un Fibo y voy a ejecutar cuando el mercado retroceda. Acá induce nuevamente el mercado a que la gente por FOMO entre. Hay mucha gente que entra acá, entra en rupturas de máximos, muchos retails. Entonces ven la ruptura de este máximo, entran y enseguida están en drawdown. Pero como tienen sus stop loss acá, pues bueno. Y los Smart Money Traders menos experimentados, lo que están buscando son sus compras, ¿no? En sus zonas OT, su stop loss por acá. Y como siempre, buscando el TP al máximo, ¿no? Y buscan este tipo de entradas. Si lo vemos así, en un contexto que muchos comerciantes entran en el día a día, sin entender todo, por eso recalco siempre la importancia de tener muy claras las transiciones. De esa manera evitamos esto. Sabemos que estamos bajistas, sabemos que comprar en esta zona es literalmente caca. Yo les llamo las zonas caca a, la gente, a estas zonas de compra fake. Y jamás compraríamos en esta zona. Pero si lo vemos así, es una zona muy bonita para comprar. Se ve con una posición muy interesante. Entonces, aquí entran ya los comerciantes, ¿no? Aquí empiezan a perder sus esperanzas y acá nuevamente fíjense cómo el mercado empieza a generarles nuevamente esperanza con esta vela alcista, para luego otra vez empezar a caer. ¿Qué es lo que hacen? No controlan sus emociones y se meten otra vez en una venta, en una compra, perdón. ¿Por qué? Pues porque el mercado ya ha caído demasiado. Entonces, si cayó tan fuerte, es que tiene que retroceder. Si el mercado cayó con tanta fuerza, tiene que retroceder, no puede caer tan fuerte. Y no entienden que sí, que el mercado va a caer lo que tenga que caer. Entonces vuelven a comprar, nuevamente les llena de ilusión el mercado, ¿no? Y luego los termina sacando indudablemente. ¿Por qué? Porque están comprando en una zona en la que son liquidez. Los mínimos no son zonas de compra, los máximos no son zonas de venta. Son áreas de liquidez y la gente que está buscando compras o ventas en esta área simplemente son parte de esa liquidez. Una vez el mercado liquide esa gente, ahí es donde de verdad ingresa el flujo de órdenes institucional y de la compra que habíamos visto que era la más adecuada, que era esta, con un stop loss tranquilamente de 2,53 pips y sacando beneficios, como les decía, al 50% de la liquidez, entendiendo que estamos todavía en un contexto bajista, ¿sí? ¿Estamos claros, traders? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por más que veo la clase de transiciones, no la entiendo. ¿Viste toda esta clase, bro? Voy a explicar ya ahorita transiciones netamente. Hay que darle prioridad a H4. Yo lo tomo como una divergencia cuando en H1 no está alineado y Exactamente, Mitchell. Exactamente. Has entendido el juego de las transiciones. Sí, va a quedar grabada. Voy a tratar de subirla a Discord. No sé si va a quedar muy larga o si no la subo a YouTube y les mando el link. Cuando en H4 estamos alcistas y en H1 estamos bajistas, ¿cuál sería ahí la transición? Justo lo expliqué antes, ¿sí? Si nosotros estamos bajistas en H4, que lo estamos, y podemos identificar todo esto como una zona de causa, una zona de oferta, y el mercado empieza a transicionar alcista en H1, yo entiendo que esa transición alcista es simplemente una necesidad del precio. Yo no puedo esperar que el mercado todo el tiempo retroceda a mis zonas de causa con una sola vela, ¿no? Que simplemente me dé una vela alcista, retroceda a mi zona de causa y luego empiece otra vez a transicionar bajista. Sería muy iluso de nuestra parte. El mercado transiciona alcista y a veces en contra de nuestra dirección por una necesidad, buscar las zonas de causa. Caso contrario, el precio no puede continuar
con su flujo. Respecto a esto, mínimos o máximos. Entonces, sería inteligente esperar a que se lleve toda la liquidez, tanto de mínimos como de máximos para ejecutar. Correcto, hermano. Eh, Checa el video de liquidez avanzada de Buy Sides y Sell Side Liquidities en la web. Ahí lo vas a entender perfectamente, pero básicamente sí. Lo mejor siempre, no en H1, no en M1, siempre va a ser esperar la eliminación de el máximo y el mínimo en contra de nuestra transición o dirección para nosotros poder ejecutar. ¿Se puede repetir contexto macro? Porque no quedó grabada esa parte. Claro que sí. He visto varios casos de estudio donde los mencionan. La liquidez, a ver, ¿qué son las transiciones internas? Profe, estoy en el trabajo, subir la clase. Sí, bro, creo que lo voy a subir a YouTube en privado y luego les mando el link. Así lo hice en alguna otra ocasión por Discord. A ver, las transiciones traders son extremadamente sencillas. Entiendo, acá puso una persona que lo ha visto muchas veces y no lo ha entendido, ¿sí? Entonces, no sé muy bien el contexto de si no entiende cómo funcionan o literalmente qué es una transición. Entonces, yo creo que no entiende quizá cómo funcionan porque entender una transición es muy sencillo. Es identificar dónde está el precio, ¿no? Por ejemplo, vamos a retroceder aquí, entender dónde está el precio, preguntarnos cuál es mi zona de soporte resistencia más cercana a quebrada. Acá tenemos un quiebre, listo. Luego el punto de quiebre, esperar una combinación de velas. En este caso, mi única combinación existente puede ser bajista-alcista, bajista y alcista. Listo. Ahora tengo mi punto de quiebre y mi zona de pullback va a ser la siguiente combinación de vela. Listo, se ha confirmado mi siguiente combinación de vela. Entonces tengo mi zona de pullback. ¿Qué pasa si el mercado no respeta esa zona de pullback? Entiendo que no fue óptima y lo que me está dejando es una mejor zona de venta, ¿no? En este caso, nos damos cuenta de que nuestra mejor zona de venta fue esta. Es decir, como el objetivo de la zona de oferta es romper el punto de quiebre y no lo consigue, sino todo lo contrario, entendemos que el mercado simplemente buscó una mejor zona de venta, ¿sí? Con mayores capacidades de romper el punto de quiebre y aquí vemos cómo lo hace. Ahora entendamos también por qué el mercado subió un poquito más. Fíjense lo que tenemos acá, todo un vacío de liquidez. De este punto a este punto se genera este vacío de liquidez. Entonces, si tenemos vacío, si tenemos imbalance, podemos interpretar que las zonas de oferta-demanda no son las más óptimas. Eso igual lo pueden ver en las clases pregrabadas, ¿sí? Así de fácil son las transiciones. ¿Para qué nos sirven? Para saber dónde estamos y a dónde vamos. Si ya entendemos que todo este contexto transicional es bajista, ¿a dónde vamos? En mi caso, para mí, hasta el imbalance, ¿no? Después del imbalance, ya vamos a ver siguientes puntos de objetivo, ¿sí? Como por ejemplo, este punto de liquidez de acá. Bueno, el siguiente punto objetivo sería el 50% del fractal, que es esta línea. Si nosotros marcamos acá un fibo, nos damos cuenta que el 50% de este fractal alcista está aquí. Así que se convertiría en el siguiente objetivo. Y es como la llevamos siempre, traders, teniendo objetivos y basándonos en transiciones. Mi transición es bajista, yo sigo vendiendo. Cuando el mercado me muestre transiciones alcistas, yo empiezo a comprar. Importante, yo necesito que las transiciones se generen primero en H4 para poder confirmar, ¿sí? Dos transiciones en H1, ok, puede estar vinculado a un cambio de dirección, ¿sí? Pero más importante, yo tengo que estar atento a qué es lo que me dicen las transiciones de H4. Si tenemos una transición bajista en H4 y repentinamente empieza a mostrarme una transición alcista, eso es potencialmente un cambio de dirección, ¿sí? No el simple hecho de tener una zona de causa, vamos a retroceder ahí, tener una zona de causa como esta, por ejemplo,
¿no? De H4 y ver en H1 que el mercado empieza a moverse alcista. Ah, ok, esto es H1, discúlpenme. Ahí sí. Tener una zona de H4 y luego en H1 tener transiciones alcistas. Digamos que aquí ya tenemos una transición confirmada. Nos falta, pero digamos, quiebre, punto de quiebre, tendríamos una zona de pullback y cuando una vela alcista rompa este punto, tendríamos confirmada una transición alcista. Eso no quiere decir que estamos alcistas, simplemente quiere decir que el mercado necesita subir para agarrar la liquidez de ¿qué? De la causa de H4, ¿sí? No es que estamos alcistas, es que estamos simplemente teniendo un retroceso en búsqueda de la causa. El tema de las transiciones, ¿cómo lo escribieron acá? Transiciones internas, no les va a servir del todo, ¿sí? Porque si yo ya tengo mi zona de trabajo, que es esta, este punto y este punto, no me interesan las transiciones internas, no me interesa que el precio me dé quiebre, punto de quiebre, zona de pullback, continuación. Lo único que me interesa es saber a dónde puede llegar y por qué. Puede llegar a esta zona de oferta porque es causa y la causa saben que es atracción para el precio y yo cómo puedo apalancarme de eso. ¿Por qué puede subir? Porque también el precio se llevó el último low y sabemos que después de llevarse la liquidez de estos compradores de aquí, el mercado tiende a subir. Eso es lo único que yo tengo que saber para una potencial ejecución en mi día a día. Todos los días, traders. Rompí punto de quiebre, tengo retroceso. No rompí punto de quiebre, ese punto de quiebre se convierte en mi objetivo. Por ejemplo, ahorita mi punto de quiebre llegaría a ser mi objetivo para la gente que está vendiendo. Si yo buscara ventas en la sesión, como les mostraba acá, por ejemplo, si yo buscase ventas dentro de esta sesión, estaríamos hablando de que mi target sería este punto. Digamos que no, aquí no teníamos un panorama de ventas, ¿no? Porque no hay un rango. Bueno, este sería el rango de M15. Digamos que alguien vendió en este rango de M15. Su target, evidentemente, va a ser el punto de quiebre. ¿Por qué? Porque acaba de existir muchísima gente haciendo lo mismo que veíamos antes, buscando compras. Ven un choch, marcan un FIBO, piensan que esto es un movimiento netamente alcista y buscan compras, ¿no? Entonces buscan compras con sus stop loss acá. Donde esta gente pone sus stop loss, que por lo general es por debajo del mínimo, nosotros marcamos el TP, ¿sí? Y se convierte en un juego de trades a favor de la transición y trades en contra de la transición. Siempre entender. ¿Rompimos punto de quiebre? Sí o no. Si la respuesta es sí, podemos tradar retrocesos hasta las zonas de causa. Si la respuesta es no, podemos tradear continuaciones hasta romper el punto de quiebre. ¿Ok? Y pues eso sería, traders, literalmente todo lo que tienen que saber para poder tradear en el día a día, ¿sí? Una clase corta, medio improvisada, pero pues espero les haya servido, ¿sí? Voy a subirlo, como les dije, a YouTube y se los mando. El contexto macro, bueno, ahí vamos. El contexto macro, traders, es simplemente entender. A ver, además de entender un poquito de macroeconomía, que igual lo pueden ver en la web, ¿sí? Creo que como 10 personas, y quizás estoy exagerando, han visto las clases de macroeconomía. Entonces, parte importante de entender el macro es entender macroeconómicamente qué es lo que está sucediendo. Ya sabemos que Estados Unidos podría tener una recesión casi inevitable. Eso representa a que todas sus contrapartes en algún punto van a subir.
Bitcoin probablemente lo vamos a ver en 80.000, que este es mi target, ¿no? Al mediano plazo, quizá a inicios del próximo año, y el AUD USD probablemente lo vamos a ver llegando a este punto del 0,71595. Entonces, entendamos lo macro. ¿Cuál es mi última zona de trabajo macro? Me voy a daily y digo, bueno, esto de acá, por ejemplo, esto no me sirve del todo, ¿no? Ya es pasado, pero puedo entender que fue un impulso y un retroceso, ¿sí? Entonces, este impulso y este retroceso me deja un máximo que me está confirmando el potencial alcista en el precio después de tener toda esta caída gigante. Pero está demasiado en el pasado. Muy bien. Pero ya entiendo que esto de acá podría ser objetivo. Ahora nos centramos un poco más en el presente del mercado, ¿no? Y marcamos esto, un impulso y un retroceso. Y entendemos que todo este tiempo, desde octubre 23 del 2023, estamos en este juego alcista, simplemente con retrocesos bajistas. Entendemos eso y nos damos cuenta de que todo esto fue una toma de liquidez para llegar a zonas de descuento, como les digo, más óptimas y poder empezar a subir. Entendemos esto y nos damos cuenta de que todo lo que el precio descuente va a ser para qué? Para potencialmente seguir al alza. Vamos a ver qué tanto puede descontar el precio en estos días, ¿sí? Vamos a suponernos que llega hasta acá y cuando empiece a marcarnos transiciones alcistas, vamos a poder comprar nuevamente con modelo uno, buscando que, claro que sí, eliminar este máximo y posteriormente eliminar y llegar a este punto de acá. ¿Sí? Esa es la importancia de entender el macro y no requiere de mucho tiempo, simplemente es entender un contexto visual de dónde estamos y a dónde potencialmente vamos. ¿Ok? Es bastante sencillo. Entonces, traders, esto claro que sí es algo que tienen que practicar mucho. Yo les recomiendo que sueñen con las transiciones del momento que sueñen con las transiciones, ya se las saben. Si simplemente se están centrando en ir a M5, ir a M1, ir a M15 incluso, van a estar muy perdidos. Siempre pongo este ejemplo, irnos directamente a minutos sin pasar por lo que es horas y transiciones es como estar perdido en el océano. Si ustedes están perdidos en el océano y son este pequeño punto de masa por aquí, lamentablemente no van a saber dónde están, porque van a ver para acá y van a ver agua, van a ver para acá y van a ver agua, agua y agua. Y si la orilla se encuentra aquí, ustedes muy difícilmente van a saber para dónde nadar, porque tienen demasiadas opciones. Pero si ustedes tienen una persona en un helicóptero, ¿sí? Vamos a suponer que esto es un helicóptero. What the fuck? Ok, ese es un helicóptero. Y este helicóptero tiene la capacidad de ver perimetralmente muchísima más visión que ustedes, porque está arriba, sabe a dónde ustedes tienen que nadar exactamente para llegar a la orilla. Esa es la diferencia de tradear en temporalidades grandes y tradear en temporalidades pequeñas. Casi todos los traders que entran en minutos o es porque son scalpers o simplemente están perdidos en un océano gigante de velas. Cuando ustedes entienden el macro, pueden tener un contexto mucho mayor de saber dónde están y a dónde quieren ir. ¿Ok? Así que, traders, con esto finalizamos la pequeña sesión del día de hoy. Espero les haya servido y como les digo, les voy a estar ahí enviando a Discord el link de la grabación de YouTube, ¿ok? Cuídense mucho, cuiden siempre su riesgo y
nos vemos en alguna otra ocasión. Ya saben que estamos ahí siempre en Discord a su disposición. Así que disfruten de su mañana, traders. Cuídense mucho y les mando un saludo a todos. Chao, chao.